Radio Informativo Huamantla presenta Hablando de Salud, con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un enorme placer estar con ustedes en este miércoles 20 de abril del 2016. Le mando un saludo a la licenciada Minerva Hernández Trejo, quien no pudo asistir porque se encuentra un poquito delicada de salud. Como ustedes saben, algo que se ha comentado y se seguirá comentando, ya tenemos que contarle a nuestros nietos sobre esta erupción, enésima erupción del Don Goyo, el Popocatépetl. En esta ocasión nos compartió con una capa de cenizas, de, de residuos de sus emanaciones. En esta población ya había sucedido hace bastantes años, me parece que en el siglo pasado, pero ahora también volvimos a amanecer el día lunes 18 con que las calles estaban tapizadas de un polvito blanco muy fino, el cual tenía la particularidad de ser muy volátil. Pasaban los autos y esparcían estas cenizas. Y bueno, pues estamos expuestos porque el Popocatépetl es un volcán sísmicamente activo. No sabemos en qué momento pueda ser más drástica, una emanación de estos de sus productos de la lava, que esa lava sale incandescente, es roca incandescente que se va enfriando y va dejando sus secuelas. Y pues los más afectados son las regiones más cercas, por donde está, en el Estado de México, Puebla, las partes que están cerca de él, y pues puede llegar, dependiendo de las condiciones atmosféricas, puede llegar a varios puntos de la República. En esta ocasión, pues nos tocó a nosotros, a su paso por llegar al Golfo, porque hablan de que llegaron estas emanaciones de ceniza hasta el Golfo. Bueno, pues es un peligro muy latente, que pues no hay manera de poder anticiparlo con mucho tiempo. Yo platicaba con una persona y me decía, pero es que las autoridades no avisaron. Digo, pero es que no pueden avisar, porque no sabemos, sabemos que está en activo y que en un momento a otro puede exhalar una emanación de material, de lava, de vapor de agua, de las cenizas, pero no sabemos en qué momento está activo. Puede pasar así activo muchas horas, muchos días, y de momento una exhalación. Entonces, pues afecta principalmente, bueno, tiene una serie de efectos sobre la salud. ¿Sí? La ceniza volcánica se compone de finas partículas de roca volcánica eh, fragmentada, más o menos puede ser variable, pero normalmente es de menos de 2 milímetros de diámetro. Esta ceniza sale caliente del volcán, pero conforme va avanzando, se va alejando de la fuente de emanación del cráter, pues va disminuyendo su temperatura, y a mayor distancia pues ya nada más llegan las cenizas a la temperatura ambiente. Pero varían en apariencia, puede ser dependiendo del tipo de volcán y la forma de erupción. Y el color también varía, puede ser claro, gris claro, hasta totalmente ser negro, oscuro. Y también pues puede ser desde como al tamaño de una arenilla, o como un talco así muy untuoso, muy muy pequeñas. Las cenizas en suspensión, pues si es de día pueden bloquear la luz solar y hacer que se reduzca la visibilidad. Y si es en la noche, como en esta ocasión sucedió en la madrugada, bueno, pues disminuyó bastante la visibilidad.
y en algunos casos, en algunas partes donde han hecho erupción los volcanes que están en plena actividad, pues pueden oscurecer el día y pueden generar pues una serie de inconveniencias y peligros para la vida de las personas. Eh, También estas erupciones pueden generar relámpagos y truenos porque hay fricción entre las partículas finas suspendidas y pueden llevar una carga eléctrica, y al chocarse dos cargas contrarias, positivas y negativas, entonces se origina un trueno o un relámpago. ¿Sí? Los grandes depósitos de cenizas pueden incorporarse a los suelos y convertirse en un futuro mantillo de un área volcánica. Algunas personas en algunos noticias, en alguna información que leí, dice que puede ser un buen abono por la composición, dependiendo de la composición de estas cenizas. Sin embargo, si es muy densa la capa que se forma en la superficie de los campos de labor o de cultivos o ya en sembradíos, pues puede afectar la producción, las cosechas. ¿Sí? Entonces, pues, el, ¿cuáles son los efectos a la salud? Bueno, pues puede ser una ceniza ácida que puede pues provocar irritación. Con la lluvia, bueno, se limpia el medio ambiente, como sucedió acá, que llovió el día anterior y entonces pues se limpió. Ahora tenemos pues un día muy despejado, no ha vuelto a generar esta caída de ceniza el volcán, de lo cual estamos muy agradecidos con el Popocatépetl. Como ya lo comenté, ya es un volcán sísmicamente activo. Y esto, bueno, también nos causa un poquito de escozor porque nosotros vivimos aquí en las faldas, a los pies de nuestra majestuosa Malinche, el símbolo de los tlaxcaltecas. Tan es así que dicen que cuando los tlaxcaltecas se alejan de su Malinche la extrañan mucho y tienen que regresar. Recordemos que la Malinche es un volcán activo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Por temporada electoral, Huamantla TV renueva su programación. De lunes a viernes en punto de las 20 horas, 8 de la noche. Por el canal 9 de Cablecom. Presentan Enrique Salas y Virna Mendieta. Las noticias de Huamantla y Tlaxcala. Huamantla TV, tu espacio informativo, siempre marcando la diferencia. Huamantla ORG prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016, que se realizará el próximo 15 de mayo. Mantente al tanto de nuestra programación para conocer más detalles. Radio Informativo Huamantla presenta Hablando de Salud, con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Bien, y como les decía, la Malinche pues es un volcán sísmicamente activo. Eso lo leí y así como que me entró cierta inquietud y un miedillo, porque pues vivimos a las faldas de ella, hacemos aquí nuestra vida, ya nos hemos asentado, vivimos muy a gusto en esta hermosa ciudad de Mueganópolis, pero bueno, habría que conocer un poquito más sobre el vulcanismo, sobre la actividad de los volcanes y sobre todo qué debemos hacer, qué prevención, qué precauciones debemos de tenerlas en cuenta, y que también a los niños en las escuelas, a los jóvenes en las escuelas, en los centros de trabajo, donde hay pues acuden varias personas,
pues que tuviéramos esa educación que hacer en un caso de, pues de un tipo de temblor o de erupción de un volcán, en este caso del Popocatépetl, Dios no lo quiera, también de la Malinche. Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos de las cenizas volcánicas sobre la salud? Bueno, pues es importante porque hay varios tipos de efectos que pueden afectar la salud. Tenemos los efectos en las vías respiratorias, también en los ojos, la irritación de la piel y otros efectos indirectos. Los efectos más importantes, los que impactan primero, son los efectos a las vías respiratorias, lo que le pasó a la licenciada Minerva Hernández, que pues por estar quitando la gran cantidad de cenizas que se acumularon en su casa, pues se expuso a estar inhalando, aunque se cubrió con un cubrebocas, bueno, pero pues eso no detuvo el tamaño de las partículas y se afectó de sus vías respiratorias. Entonces, durante algunas erupciones las partículas pueden ser tan finas que son aspiradas profundamente hasta el interior de los pulmones. Y pues si es una ocasión, bueno, no puede pensarse que va a ser un problema mayor, pero cuando es una exposición prolongada o continua, como los pobladores de las poblaciones que están alrededor del Popocatépetl, que es el que está en actividad, bueno, entonces esas personas van a tener molestias en el pecho, acompañadas de tos y de irritación. Y los síntomas inmediatos, que se llaman síntomas agudos, son lo más comunes, son efectos respiratorios, irritación y secreción nasal. La secreción nasal, bueno, pues es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo cuando hay un agresor, en este caso un polvo, pues se empiezan a segregar moco para que en el moco se quede atrapado el polvo y ya no llegue a las vías respiratorias, más allá, que vayan a llegar al pulmón. Y también pues parte de esos polvos van a llegar a la garganta y pueden causar un dolor de garganta, y eso va el mecanismo de irritación de la garganta por esos polvos, pues en respuesta va a haber una tos seca, que si se prolonga por un buen tiempo, bueno, pues va a ser una molestia grande. Entonces, si una persona ya tiene algún problema en sus vías respiratorias, pues entonces va a tener pues síntomas más severos de bronquitis que pueden durar algunos días después de la expulsión de ceniza, por ejemplo, tos seca, flemas, va a sentir así como que chifla, ¿no? Cuando está respirando, le llaman pitidos o sibilancias, y también va a tener una falta de aire que le llaman los médicos disnea. Y las personas con asma o bronquitis previa, pues su respiración va a ser cortada, jadeo y tos son las manifestaciones más frecuentes en las personas que padecen asma o que están, digamos, en remisión, que están controlados. Bueno, puede esto exacerbar ese problema de asma. Y la respiración se hace dificultosa. En raras circunstancias, la exposición prolongada a cenizas finas puede producir enfermedades pulmonares serias. Y ahorita me estoy acordando de un amigo, un conocido, que está pasando por un problema de las vías respiratorias, un enfisema, una persona ya de cierta edad, que durante todo el tiempo que yo lo conocí, que son más de cerca de 30 años que yo tuve algún trato con él, fumó y fumaba mucho. Entonces al final de la vida nos pasa nuestra facturita, ¿verdad? Tú fumaste mucho, bueno, pues tienes ahorita que pagarnos, y pues tienes que estar conectado a un tanque de oxígeno, y aún a veces con el oxígeno pues ni aún así pueden respirar. Y recordemos que el oxígeno es tan importante para la vida, que pues sabemos que sin oxígeno no podemos vivir, y esta persona ahorita está en una situación pues muy difícil, porque aún con oxígeno pues está pasando
muchos problemas de salud y sobre todo pues también la familia que está muy, esperemos que pues logre tener una mejoría. Entonces, si se expone uno a las partículas de ceniza muy finas, estas son básicamente, dijimos que son partículas de roca, son sílice cristalino y pueden producir lo que se llama silicosis. La silicosis es una enfermedad profesional de personas que están expuestas a los polvos, donde quiera que se generen del material que se generen, generalmente de piedra, de cemento, las personas que trabajan en la construcción y que pues no usan el equipo adecuado, o aunque lo usen, pues hay partículas todavía mucho más pequeñas, entonces pueden llegar a padecer esta enfermedad que se llama silicosis. Entonces, la exposición a ceniza volcánica con sílice cristalino generalmente es breve, 10 o semanas, pero puede prolongarse por más tiempo y provocar pues, problemas pulmonares como bronquitis o enfisema e incluso problemas cardíacos graves y tienen un mayor riesgo. Bueno, ¿por qué las personas con problemas pulmonares crónicos están especialmente en riesgo? Bueno, pues ya lo hemos dicho, por las partículas tan pequeñas que se van a depositar en las vías respiratorias y va a empezar ahí un mecanismo de defensa, de tos, de irritación, de inflamación y bueno, van a tener estos problemas. Ahora, ¿qué factores producen los síntomas respiratorios? Bueno, pues son varios los factores. Uno es la concentración de las partículas en el aire. Entre más denso sea la concentración de estas partículas en el aire, pues más problemas van a tener. Otro, la proporción de partículas finas en la ceniza, la frecuencia y duración a la exposición, qué tanto tiempo van a pasar estas personas respirando, aún con protección o sin protección, pues es más pronto. Y la presencia de silicio cristalino y gases volcánicos o aerosoles mezclados con las cenizas. Sí, los aerosoles son unas mezclas hechas de gas y partículas. Y entonces en este caso de las emanaciones del volcán, pues son unos auténticos aerosoles. Y también otro factor pues va a ser las condiciones meteorológicas, y ya lo hemos visto, pues durante todo este tiempo que ha emitido sus exhalaciones el Popocatépetl, pues no nos había molestado hasta apenas esta vez que fue en mayor proporción. Entonces también depende de las condiciones de salud de las personas y del equipo que se use para protección. Entonces aquí pues yo incluso andaba con un cubrebocas de esos que utilizamos pues en las áreas de salud, que son un pequeño paño que pues no cubren gran cosa. Yo creo que nada más dan la confianza de que uno está protegido, pero en realidad pues son telas muy abiertas por los recovecos que dejan. No ajustan bien, obviamente no son una mascarilla. Lo más indicado sería usar unas mascarillas con un filtro que no permita el paso de las partículas de las cenizas, que son más o menos, dijimos, como 2 milímetros. Entonces tendría que ser un filtro que retuviera partículas de 1 milímetro, ¿verdad? Y aún así va a haber partículas mucho más pequeñas. Entonces no estamos protegidos al 100, pero bueno, cuando menos usar unas mascarillas más herméticas. Luego, el segundo, los síntomas oculares. También es otro de los problemas. Yo me tuve que desplazar a la ciudad de Puebla, donde allí estaba peor todavía que aquí. Y sentí una irritación en los ojos, se me pusieron un poco colorados. Y así vi muchas personas. Pues es muy fácil protegerse con una mascarilla, pero los ojos tendrían que usar unos gogles, una mascarilla, casi tener una escafandra como cuando entran los buzos al mar. Entonces la irritación en los ojos es un efecto común, ya que la porción de arenilla puede provocar dolorosas erosiones o rasguños en las capas de los ojos, unos como rasponcitos, por decirlo de alguna manera, en la parte del ojo, abrasiones de la córnea y provocar la inflamación, que es la conjuntivitis. Y las personas que utilizan lentes de contacto, pues se recomienda que no los usen, que usen sus lentes convencionales, los de plástico, los de micas, y
porque si no podrían pues lesionarse más. Y es terrible. Yo cuando empezaron estos lentes de contacto, los rígidos, que eran de un material muy rígido, ahora ya son pues muy suaves, se me ocurrió pues por la vanidad usarlos. No, no los aguanté porque cuando me entraba una partícula de polvo yo sentía que era una roca enorme. No, volví a los lentes convencionales. Entonces, los síntomas más comunes, los problemas en los ojos son sensación de cuerpo extraño en los ojos. Sentimos como que se nos metió una basurita y efectivamente se nos metieron varias partículas de la ceniza. Puede haber dolor en los ojos, escozor o, o ponerse los ojos rojos, ¿no? Le llaman inyección conjuntival. Anda uno así como si estuviera uno desvelado o que como que la pachanga estuvo muy buena, ¿verdad? Y también va a haber una secreción pegajosa o lagrimeo. La secreción pegajosa, coloquialmente le llamamos chinguiñas. También va a haber una abrasión de las córneas o erosiones o unas raspaduras, como les decía yo a ustedes. La conjuntivitis aguda o inflamación del saco conjuntival que rodea el ojo debido a la presencia de cenizas, la cual produce enrojecimiento, ardor en los ojos y los ojos quedan sensibles a la luz. Si uno ve cosas así con mayor iluminación o que está uno en un área pues un poco oscura y sale uno a la luz del sol o a la luz artificial, va a haber una sensibilidad mayor. Y bueno, también vemos el otro de los síntomas son la irritación cutánea, aunque no es muy común, pero las cenizas volcánicas dijimos que pueden ser ácidas y pueden producir irritación en la piel de algunas personas. Sí, y los síntomas incluyen, bueno, irritación o enrojecimiento de la piel, infecciones secundarias si uno se rasca, sobre todo en los pequeños, que pues les molesta y se rascan y con las uñitas pueden hacerse una herida y eso daría pie de entrada a las infecciones. Ustedes saben que las bacterias están pero pues muy pendientes de ver dónde es la vía de entrada a nuestro organismo. Y también se habla de los efectos indirectos de la lluvia de cenizas. ¿Y cuáles son esos efectos indirectos? Bueno, pues pueden ser riesgos a la salud a corto y a largo plazo. Entonces deben de considerarse estos efectos secundarios. Y por ejemplo, algo también que platicaba con la enfermera Alejandra, que tiene por su trabajo se desplaza a la población de Oriental todas las mañanas. Entonces me comentaba que pues el tránsito de aquí de la ciudad de Huamantla hacia Oriental fue muy lento porque los conductores iban con mucha precaución porque las carreteras se vuelven un poquito peligrosas dependiendo del grosor de la capa de cenizas, porque puede pues pues hacer que se patinen o que no haya el suficiente agarre para los frenos. Entonces es un peligro. Y también bueno en los casos donde pues, las carreteras están con señalamientos, las rayas de en medio, las rayas de no rebase y estas rayas de precaución pues van a ser cubiertas por la ceniza. Entonces se reduce la visibilidad por las partículas en suspensión y ya de por sí eso es peligroso. Aquí hablamos de que fue en la madrugada, entonces en el día aún así había un poquito de menor visibilidad. Y también puede haber efectos en los servicios de saneamiento en la energía eléctrica. Entonces la lluvia de cenizas puede producir cortes de electricidad, lo que puede tener efectos nocivos para la salud debido a que la electricidad se utiliza para muchos para pues nuestro trabajo diario. Por ejemplo en un hospital que están en cirugía o que deben de entrar en cirugía y no hay energía eléctrica a causa de estos problemas de las cenizas, bueno, pues va a haber ahí un efecto muy importante. Además la ceniza húmeda es un conductor de la electricidad, entonces hay que tener muchísimo cuidado. También en los servicios de saneamiento, porque va a haber una inhabilitación temporal de los servicios municipales de saneamiento
y pueden incrementar el riesgo de enfermedades en áreas infectadas. Se imagina, pues no recomiendan pues hacer más esa ceniza que se esparza más. Entonces, si sale una barredora, uno sale a barrer, bueno, aunque recomiendan que se debe de quitar esa ceniza de las azoteas. Bueno, y también a los animales les puede afectar, porque pueden ser muy tóxicas para los animales que pastan, ya que al ingerir las cenizas en los alimentos que están sobre el pasto y la tierra. Entonces, ¿cuáles son las precauciones? ¿Qué podemos hacer para protegernos de las cenizas? Bueno, pues limitar desplazarse en vehículos si la cantidad de cenizas que cayó es más o menos importante, y porque las condiciones para conducir, la visibilidad y la calidad del aire pues van a verse afectadas. Entonces las lluvias mejoran, pero bueno, también recomiendan no usar agua, porque a veces hay personas que lavan sus banquetas, tienen la mala costumbre de lavarlas con el chorro de la manguera. Bueno, desperdician agua, que es un recurso que debemos de cuidar muchísimo. Y también si se humedecen estas cenizas, pueden hacer el efecto de un mortero que se endurece y aumenta su peso. Entonces son precauciones que debemos de tener. Y en la casa, bueno, pues mantener todas las puertas y ventanas cerradas lo más herméticamente que sea posible. Y pues protegernos con las mascarillas indicadas. Ojalá hubiera alguien que nos dijera y que pudieran ser accesibles del tamaño de filtro, para que lograran retener la mayor cantidad de estas partículas. Proteger los ojos, bueno, utilizando gafas protectoras para evitar la irritación ocular. El agua potable, bueno, pues los depósitos de agua potable cubrirlos, porque pues estas cenizas, bueno, si son en pequeña cantidad se pueden beber, pero también le van a dar un sabor desagradable al agua. Entonces habría que filtrarla o colarla, ¿no? Las señoras con una servilleta pueden quitar esas partículas, ¿verdad? Entonces en la huerta, bueno, pues, si los vegetales han sido cubiertos por cenizas en el campo, pueden ingerirse sin peligro una vez que se lavados previamente. Y pues precauciones para los niños. Son los niños que están expuestos a los mismos peligros, igual que los adultos. Entonces se habla de que los niños y los ancianos tienen las prioridades cuando se trata de la protección. Entonces esto es lo que hay en esta experiencia que tuvimos el lunes, y que bueno, ese ha sido el comentario obligado en casi todas las pláticas. También quiero comentar a ustedes una noticia que leí, que salió ayer, se generó ayer, pero en los medios de comunicación, específicamente en La Jornada. Habla de un tema pues muy importante que nosotros que nos dedicamos al cuidado de la salud y que hablamos con ustedes de salud, que es que expertos suizos descubren más propiedades de la leche materna. Esto ya lo sabían nuestras abuelitas, lo sabía nuestra mamá, y lo saben todas las personas. Sin embargo, aquí los suizos pues dan más fundamentos, dan una información que nos puede servir para decir, bueno, la leche materna es buena, no solo es buena, sino es excelente. Entonces, aquí hablan ellos que inmediatamente después del nacimiento, la leche materna contiene un gran porcentaje de proteínas bioactivas como anticuerpos. Los anticuerpos que nos van a defender al bebé, que es un organismo, es un nuevo ser que no tiene toda la capacidad de defensa a su organismo, pues la madre le va a proporcionar esa defensa temporal, mientras el organismo del bebé va a producir sus propias defensas. Otras sustancias con nombres así medios raros, ¿no? Las citoquinas, que también son unas sustancias muy importantes que se producen en nuestro organismo. Algunas son benéficas y algunas, cuando se producen en exceso, pues tienen efectos pues perjudiciales para la salud.
las citoquinas, y hablan de defensinas. Bueno, pues ya el nombre nos está diciendo que deben ser sustancias que nos ayudan a defendernos de las enfermedades, de las agresiones del medio externo. Y lactoferrinas. Lactoferrinas, bueno, hace referencia a las sustancias de la leche. Entonces, la leche humana es la más compleja de todos los mamíferos, y lo que dificulta determinar con exactitud todos los efectos que van a producir en el bebé. Pero ya sabemos que la leche de la especie es la mejor. Nosotros hemos pues pervertido en parte, o nos han hecho que se pervierta esta regla natural de que la leche de la madre de la especie, nada más. Así que si una vaca tiene su becerrito, pues la mejor leche para el becerro es la leche que produce la vaca, y para el bebé pues la leche de la mamá. Sí, entonces es el primer alimento, porque hablan de que tiene más de 200 diferentes moléculas de carbohidratos, o sea, son los azúcares, pero son los carbohidratos que produce la mamá en sus glándulas para alimentar al bebé. Los seres humanos tienen la leche materna más compleja de todos los mamíferos, y es esa característica lo que dificulta a los expertos determinar con exactitud todos los efectos de la lactancia natural para los bebés. Y recuerdo que a principios del siglo pasado, bueno, las primeras décadas, por ahí de 1940, cuando la industria de los alimentos empezó a sacar al mercado las fórmulas lácteas, las leches en polvo, y llegaron a la estupidez y a la arrogancia de decir que era la leche de esa marca, la leche en polvo elaborada en los laboratorios, era mejor que la leche humana. Y entonces estas personas de esta empresa, iba a las maternidades y como promoción les regalaban a las recién mamás botes de la leche en polvo, y era una novedad, ¿no? Pues es de leche en polvo, muy, muy cómoda, ya no se tiene que parar el papá, preparar las mamilas para el bebé, que a las 2, 3 de la mañana, o la 1, a las 5, a la hora que sea, a la hora que el bebé tenía hambre, empezaba a llorar, y pues ya los padres, en este caso la pareja, tenía que ayudar en eso. Sin embargo, pues la naturaleza previó a la mujer con 2 glándulas que pues al momento en que quisiera el bebé, pues le daba la leche a una temperatura de 37 grados, o sea, la temperatura del cuerpo. Sin embargo, estas leches tenían que prepararse, disolverse en agua y calentarse. Entonces, mientras el bebé estaba llorando, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, un médico, un odontólogo, Weston Price, abogaba porque no se les diera ese alimento a los bebés, sino que debía de ser alimentado al pecho, con la producción de la leche materna, porque era el mejor alimento. Sin embargo, las campañas publicitarias, la promoción que hicieron estas industrias, pues contrarrestó las opiniones del doctor Weston. Además, el doctor Weston Price pues no tenía los recursos como para y tampoco le iban a admitir esas noticias, que él dijera esas noticias, pues si estas transnacionales y estas industrias de los alimentos, con tanto dinero y tanto poder de convencimiento, pues y con muchas publicaciones, revistas, pues era fácilmente para ellos denostar las opiniones contrarias. Y hasta apenas en estos años nuevamente se vuelve a retomar la alimentación al pecho como lo mejor, y en las instituciones de salud pues están después de que nace el bebé se lo acercan a la mamá para que le dé su calor y también le dé la primera secreción de leche que se llama calostro, que es rica en estas sustancias como son las citoquinas, defensinas, anticuerpos, lactoferrinas, ¿sí?
Entonces, lo que está en claro que las funciones van mucho más allá de la alimentación del recién nacido. La lactancia materna reduce la tasa de mortalidad entre los bebés y los protege de enfermedades infecciosas por todas esas sustancias que son antibióticos naturales, son defensas naturales que van a hacer que mientras el organismo del bebé madura, mientras el organismo del bebé está listo para hacer frente a estos cambios, a estas porque está el bebé en el vientre materno, pues está a todo dar, muy a gusto ahí en el líquido, todo amortiguado, viviendo en un líquido, en el líquido amniótico. Cuando nace el bebé por el parto natural, que sería lo ideal, es lo ideal, entonces se enfrenta a un cambio terrible, ¿no? Y por eso llora. Y leí también en forma de broma que en México le dicen, bueno, ¿y por qué ya no le da la nalgada al bebé? Le dicen al ginecólogo que recibe al bebé cuando nace. Dicen, no, pues ya nada más le decimos que nació en México y se pone a llorar. Entonces, a lo largo de la lactancia se modifica la composición de la leche, se va modificando y por tanto también la de la flora intestinal, que eso es muy importante. Cuando esta secreción que produce la mama en los primeros días, en las primeras horas del nacimiento del bebé, va a servir como alimento para la flora, las bacterias que se van a instalar en el aparato digestivo del bebé, y que esta flora es tan importante. Hoy se sabe que todas estas bacterias que viven en el intestino de nosotros, empezando desde el bebé, es tan importante que va a determinar la salud de una persona y de qué enfermedades va a padecer. Entonces, si nuestra flora intestinal está nuestras bacterias del intestino, la llamaban floras, ahora se le llama microbioma. Si estas bacterias están todas alteradas porque nos dan antibióticos, porque tomamos alimentos o sustancias que van a hacer que estas bacterias se destruyan, se alteren, van a ser van a ser sustituidas, va a ser poblado ese intestino por bacterias malas que nos van a provocar una serie de problemas en nuestra salud. Entonces, la salud intestinal va a determinar la salud que vamos a tener nosotros. Entonces, la leche materna tiene una composición diferente a la leche de vaca. Y ponemos el ejemplo de la leche de vaca porque es la primera leche que sustituyó o trataron de que sustituyera a la leche materna. Que está mal dicho, leche materna es un pleonasmo. Bueno, que la leche que produce la mamá. ¿Por qué? Porque si vemos en qué tiempo madura un becerro, en qué tiempo alcanza su madurez un ser humano, vemos que el becerro pues va a tener huesos, una talla más grande, mayor peso, mayor proporción, y el niño en comparación pues va a ser más pequeño. Entonces la composición de la leche va a ser de acuerdo a la especie. ¿Sí? Entonces también cuando se sustituía la leche de la mamá por la leche de vaca, pues algunos de los bebés desarrollaban muchas enfermedades, entre ellas la diabetes tipo 1, la diabetes insulino dependiente, la diabetes en la cual las personas que la desarrollan, en este caso los bebés, tienen que vivir solamente a base de inyecciones de insulina. Entonces la leche materna es insustituible, y qué bueno que ahora ya en las instituciones de salud ya los médicos están haciendo que las mamás den su primer producción de leche, el calostro, rica en anticuerpos, en sustancias que van a beneficiar al bebé. Sin embargo, también hay noticias que en Sudamérica, en Argentina propiamente, ya se habían establecido bancos de leche. Acá, pues eso pues no es nuevo, porque durante todo este tiempo, y si usted le pregunta a su abuelita o a su mamá, qué situación había cuando una mamá no podía producir leche. Y entonces van a decir, pues otra persona que había dado a luz más o menos por ese tiempo, pues servía como una nodriza,
sustituía y no se le acababa la leche, al contrario, el estímulo de alimentar a dos bebés, uno propio y el otro de una vecina o de una persona que quería beneficiar al bebé porque la mamá no producía por alguna causa la suficiente cantidad de leche, entonces ella le daba y la mamá producía la cantidad de leche necesaria para los dos. Entonces esos son, que se llamaban hermanos de leche, ¿no? Porque se alimentaban de la misma mamá. Entonces ahora ya sacan unos bancos, lo cual me parece bien, con sus reservas, porque esos bancos, la mamá o las voluntarias van a donar leche y esa leche la van a almacenar para dárselas a aquellos bebés que requieran por las causas que ya habíamos dicho, que la mamá no produce la leche. Sin embargo, había leído también en días anteriores una noticia periodística en la cual decían que esa leche iba a ser pasteurizada. Un terrible error ahí, una destrucción de todos los valores nutritivos de la leche materna, tal cual la iban a pasteurizar. La pasteurización es llevar la leche a una temperatura y después enfriarla súbitamente. Este es un mecanismo de eliminación de bacterias que usó el gran químico francés Louis Pasteur. Entonces por eso se llama la pasteurización y supuestamente cuando se industrializó la leche de vaca, decían que para matar el bacilo tuberculoso que podía venir en la leche de las vacas y para que no le hiciera daño a los humanos, pues tenían que pasteurizarla, pero al pasteurizarla ahí le acaban con sus propiedades benéficas. Entonces después leímos que la leche bronca, la leche de vacas sanas, la leche de vacas que van a pastar al campo, que no están estabuladas, que no están sometidas a un estrés de quitarles a su becerrito para producir leche, que no son inyectadas con la hormona recombinante de crecimiento bovino, esa leche es muy buena y es un excelente alimento. Pero si la pasteurizan, si la hierven, pues ya le quitaron todos los beneficios que podría tener y la vuelven peligrosa. Entonces, si pasteurizaran la leche humana como leí en esa noticia, pues estaban acabando con las propiedades benéficas de la leche. Entonces, cuando después del nacimiento la mamá da la leche al bebé, pues lo está protegiendo frente a muchas enfermedades. Y sin embargo, también es otro problema muy grave que han analizado los investigadores la leche materna en cuanto a las sustancias del medio ambiente y todavía han visto que la leche de las mamás todavía contiene cantidades importantes de sustancias que son perjudiciales para la salud de todos, en este caso del bebé que está más vulnerable, sustancias tan perjudiciales como el DDT, un insecticida que se usó el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, por ahí de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, para acabar con las plagas de los piojos que adquirían los combatientes, los soldados, y después lo usaron para prevenir pues de plagas los cultivos, pero vieron que era una sustancia muy tóxica, muy nociva y que se iba a almacenar en los depósitos de grasa de las personas. Y las mujeres, pues por su misma fisiología, tienen grandes depósitos, más depósitos de grasa que los hombres. Entonces se ha visto cuando se han examinado estas leches que tienen DDT, y aunque ya supuestamente se prohibió su uso, pero en algunos países todavía se sigue usando. Y lo peor de todo es que hablan de que en esta nueva epidemia que están diciendo que hay del Zika, del chikungunya, que van a proponer nuevamente que se vuelva a utilizar el DDT para acabar con el mosquito. Entonces vamos a volver a envenenar nuestro ya de por sí intoxicado planeta. Entonces también hay otras sustancias como los ftalatos, como el bisfenol A, que se les han llamado disruptores endocrinos. ¿Por qué? Porque van a simular el efecto
de estas hormonas. Entonces, si vemos niñas, jovencitas, más bien niñas, que ya están desarrollando todas las características que solamente aparecían en determinada edad cuando estas hormonas sexuales empezaban a hacer su aparición, por ahí de los 14 o 15, 16 años. Ahora son niñas de 8 años que ya están desarrollando su busto, que ya están empezando a menstruar, y todo esto trae una alteración también en su forma de pensar. Entonces son gente que ya está preparada para la actividad sexual, pero todavía su mente no puede manejar tanta información. Entonces todas esas sustancias que aparecen como ingredientes en los plásticos son altamente nocivas y se han encontrado en la leche. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, pues que tengamos una alimentación lo más orgánica, lo más sana posible, pero bueno, en lo que sea posible. Y también quiero comentar a ustedes pasando a otra noticia, sobre una epidemia que nos dijeron que se avecinaba. A finales del siglo pasado, por ahí de 1990, sí, hacia finales del siglo, ya nos habían advertido que había una epidemia de diabetes y que la siguiente epidemia que iba a llegar era de obesidad. Y sí, ciertamente en los primeros años de este siglo, pues ya la obesidad es un problema terrible. Tan terrible que ha costado la vida de muchos niños, de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres, pero también ha acabado con los sistemas de salud de los países. Los recursos que se gastan en ellos son inconmensurables. No me imagino cuánto dinero es los miles de millones de pesos que se gastan. Y se nos dice en estos últimos años que la epidemia que viene es de cáncer. Y sí, ciertamente ya estamos en esta epidemia, viviendo esta epidemia de cáncer. Y aquí en una nota periodística de la jornada del día de hoy, miércoles 20 de abril, o sea, le estamos dando noticias frescas. Médicos no diagnostican cáncer en etapas tempranas. Al año 80,000 fallecimientos. Y aquí habla de que los pacientes visitan 4 médicos antes de ser canalizados con oncólogos. La nota dice, antes de obtener un diagnóstico de cáncer, los pacientes visitan en promedio 4 médicos que no piensan en algún tumor maligno, no lo mencionan, y menos aún los canalizan con algún especialista. Las cifras de consulta pueden llegar a 20 en el caso de los niños. Esto explica en parte que al año se registren 80,000 muertes por esta enfermedad y que solo el 56% de menores de edad afectados por alguna neoplasia sigan vivos en los 5 años posteriores al tratamiento. Aquí hay dos problemas muy graves, que ya se está presentando el cáncer y a veces los médicos no lo intuyen, y son hasta 4 médicos diferentes en un total de 20 consultas médicas, hasta que dicen, oye, pues no será esto, y pues ya ahí en el laboratorio se disponen de unas pruebas que se llaman marcadores tumorales. Pero no tendríamos que llegar a esto si nosotros previniéramos. No tendríamos que llegar a la diálisis por diabetes. No tendríamos que llegar a la ceguera, a las amputaciones, a los infartos, a los derrames cerebrales, si tuviéramos un poquito de prevención. Y más vale un gramo de prevención que 100 kilos de tratamiento. Pero desgraciadamente nuestra idiosincrasia, nuestras actividades, la falta de contundencia en lo que se dice y en lo que se hace, nos ha hecho presa fácil de todas estas enfermedades y las sufrimos. Y la prevención está tan al alcance de nuestros medios, de nuestra mano, tan económica, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el cáncer? Pues hay muchas sustancias que estamos nosotros ingiriendo. Hay edulcorantes,
como el aspartame, como la sucralosa o esplenda, y otras sustancias, muchas sustancias. Se me ocurrió decir el de los edulcorantes, porque pues se ha comprobado fehacientemente la cantidad de problemas de salud que originan, y entre ellos está el cáncer. Los aditivos alimentarios, como algunos colorantes, como algunos saborizantes, todo lo que termina en antes, porque pues los alimentos son procesados, ultra procesados, alimentos que entran a las empresas, sufren transformaciones, y después, aunque en las etiquetas les pongan enriquecido con, añadido con, pues es que ya terminaron con todos sus valores naturales, y entonces les agregan algo. Pero también pues por la guerra de sus productos con las otras empresas, pues tienen que hacerlos más atractivos. Entonces agregan colores, agregan sustancias que van a dar un sabor, que van a dar algún efecto, y que pues no se saben bien sus efectos, los efectos que van a tener en los seres vivos. No se hacen las pruebas de seguridad suficientes, y las instituciones que tienen que velar por la salud de los ciudadanos, en Estados Unidos, por ejemplo, la FDA, es una oficina la cual pues somete a consideración todas las pruebas, todos los reportes que tiene un fabricante sobre esa sustancia, y dice, bueno, este colorante, el color amarillo 400, o la tartracina, o el aspartame, aquí están las pruebas que no hacen daño a los humanos. Y entonces muchas veces esas pruebas, esos estudios que han realizado son trucados o son falsos. ¿Por qué? Porque pues ellos pues están viendo una enorme cantidad de dinero que les puede llegar en la venta de sus productos, y pues no se van a detener en las boberías de decir, no, pues le va a hacer daño a los consumidores, pues no lo quitamos, no lo ponemos. No, a ellos no les interesa el poder económico. Entonces, todas estas sustancias que se agregan, muchas de ellas no están debidamente probadas. Ahora, también aquí hay otra situación. Supongamos que una sustancia tiene una toxicidad, pero es relativa, a mayores cantidades puede producir algún daño. Bueno, ahí hay un riesgo. Pero no solamente es una sustancia, porque a veces en una formulación, en un producto, no va una sustancia, sino van 5, 6, 7, 8, 10 o más como ingredientes, y entonces ahí hablan de que puede haber una sinergia, de que una sustancia puede potenciar el efecto de otra o ser potenciada a su vez por otra. Entonces, si era una sustancia tóxica a grandes cantidades, bueno, puede acortarse o puede tener otros efectos, y no lo sabemos hasta que no están produciéndose los daños a la salud, y vemos que hay personas que pues desarrollan lupus eritematoso por haber consumido demasiado aspartame, por haber consumido demasiado refresco donde se utiliza este edulcorante, o que hay otros efectos a la salud. Entonces, todas estas sustancias están causando cáncer, y son muchos tipos de cáncer, ¿verdad? Y hay una falta de especialistas, de oncólogos. Los oncólogos son los médicos especialistas en el tratamiento del cáncer. Entonces, hay una carencia de oncólogos, y más del 60% de los que hay se encuentran en la Ciudad de México. O sea, de todos los oncólogos de nuestro país, más de la mitad están concentrados en México. ¿Por qué? Porque pues ahí están las instituciones de concentración, el Centro Médico Nacional, en los hospitales del ISSSTE, los de la Armada, los del el ejército, pero también las instituciones privadas como el Hospital Ángeles, el Humana, el Humanitas, y todos estos que son muy caros. Y ahí que pues los oncólogos van a prestar sus servicios, pues que se van a ir a las comunidades o a las poblaciones más pequeñas, o a las ciudades más alejadas del centro, que es el DF. No, pues
nadie. Entonces, más de la mitad de los oncólogos está en el Distrito Federal. Y pues hay muy pocos de ellos, la mayoría, casi 1000 son cirujanos oncólogos, 266 oncólogos clínicos, menos de 100 son especialistas en tumores ginecológicos, para una población de más de 100 millones, 100 oncólogos ginecológicos, la mitad si suponemos que la mitad de la población, de unos 60 millones de mujeres ya en edad adulta, bueno, pues que fueran 30 millones de adultos, de mujeres adultas, atendidos solamente por 100 especialistas, pues como que no concuerda la lógica. Y 64 oncólogos pediatras en todo el país. ¿Cuántos niños son? ¿Cuántos niños están internados? ¿Cuántos enfermos hay? Pues no va a haber una prevención, va a haber solamente una atención, un tratamiento. Y bueno, pues ya no quiero alarmarlos, ya no quiero entristecerles su meriendita de la noche, su chocolate, su pan, su lechita. Y pues por mi parte les agradezco la atención y pues amenazo con volver la próxima semana. Hasta luego. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Por temporada electoral, Huamantla TV renueva su programación. De lunes a viernes en punto de las 20 horas, 8 de la noche. Por el canal 9 de Cablecom. Presentan Enrique Salas y Virna Mendieta. Las noticias de Huamantla y Tlaxcala. Huamantla TV, tu espacio informativo, siempre marcando la diferencia. Huamantla ORG prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016, que se realizará el próximo 15 de mayo. Mantente al tanto de nuestra programación para conocer más detalles. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Maquiagro